Whisky. Escucha, rica, el que bebe soy yo, la boca es mía. Y el que paga es Mauricio. La última copa y a dormir. ¿Dormirías tú? Cuidado. Preguntan al teléfono por el Loren. ¿Quién es? No dijo el nombre. ¿Cuántas veces tengo que decirte que preguntes siempre de parte de quién? Está bien. Contesta que no ha venido y que no vendrá esta noche. Sí, señor. Te he dicho la verdad. Ha venido a esperarme a la telefónica y se ha empeñado en acompañarme a casa. Estoy segura de que mi tío ha venido solo para enterarse de lo que hago. Mañana tendré que almorzar con él. Y cuando regrese a Cáceres, le dirá a mi madre que soy una Ursulina. ¿Qué miras? Puede que sea verdad. Y también puede ser que me estés engañando. Nunca sé qué pensar de ti. Te gusta mentir como a mí me gusta jugar al póker. Pero me quieres así, ¿verdad? Oye, ¿por qué te estorbaba a ti, Susana? Eres un estúpido. A mí no me estorbaba. Si acaso a ti. ¿Es que no comprendes que habríamos terminado todos en la cárcel? Tú no sabes quién es Fernando. ¿Y tú sí? Claro que lo sé. Tiene una influencia fenomenal. Está bien. Voy a la sala de juego. Tengo la impresión de que esta vez me has metido en un lío bastante respetable. Tres cartas. ¿Qué tal va eso? Que sean 10.000. Veo esas 10.000 pesetas. Full de jotas. Ahí tire usted. Me pisan todas las jugadas. Ya veo que llego en mal momento, pero anda, dame 1.000 pesetas. Las necesito para pagar una cuenta. ¿Por dónde andas? Con esos amigos tuyos que son unos pelmazos. Gracias, cariño. Paso. Abro a 100 duros. Paso. Yo también. Yo tengo que ir. Yo no voy. Yo tampoco. ¿Cartas? A mí una. Dame 3. $100 más. Ha de ser mi resto. Cuéntalo, ¿quieres? 7.000 pesetas. Voy a eso. Nada, proyecto de escalera de color. Entonces yo gano. Llevo 2 jotas. Buena corazonada. He ganado yo, ¿no? Sí. 2 jotas le ganan a un proyecto. Pero antes de llevarte el dinero, ¿me vas a explicar cómo se pueden querer 7.000 pesetas con 2 jotas a un jugador que abre y que va por una sola carta? ¿Qué quieres que te diga? Es posible que te haya conocido el farol en los ojos. ¿En los míos o en los del Mirón, que está detrás de mí? Cuidado con lo que dices. Digo que en esta casa me estáis robando el dinero desde hace mucho tiempo, ¿está claro? ¿Pero qué estás diciendo? Tú estás borracho. Que esto es un garito y que me estáis haciendo trampas.
No le hagan caso. Es una broma de Fernando. Cuando bebe demasiado le da por decir estupideces. Hola, Mauricio. ¿Qué hay, Loren? ¿Qué te trae por aquí? Presentarte a estos amigos. Don Antonio es ganadero, ¿sabes? Le conozco desde hace mucho tiempo. Cuando viene a la ciudad le gusta divertirse y sobre todo jugar. Encantado. Aquí su amigo. Hola. Como todo estaba cerrado, pues los he traído. Muy bien. Mi casa está a su disposición. Juan, el abrigo. Vamos a tomar unas copas. Claro que ustedes preferirían echar una partidita de póker. ¿A que sí? Estoy pensando que para ser una cabaña no está nada mal. Va, solo quedan las paredes. Loren, acompaña a los señores a la sala de juego. Enseguida estoy con ustedes, ¿eh? Tienes ganas. Quiero lo que me habéis robado desde que vengo a este garito. Sabes muy bien que nadie te ha robado. Lo que intentas hacer es un chantaje sabiendo que no podemos permitir que nos denuncies. Pues lo voy a hacer ahora mismo. ¿Qué quiere usted? Es mejor que no meta las narices donde no le llaman. Quedáis detenidos, Mauricio. ¿Va usted a hacer caso de...? Eso es una venganza. Me estaba exigiendo dinero. Ahora no se trata de su cabaña clandestina. Es por el asesinato de Susana Foret. ¿Qué está usted diciendo? Sí. La han apuñalado esta tarde. Yo no he sido, te lo juro. No, si ya sé que no se puede salir. No se preocupe. El juez será mucho más duro que yo.